¿Por qué marchamos? Marchamos porque la mayoría de los abusos sexuales no se denuncian y no se nombran y queremos dejar de ser invisibles. Marchamos porque más del 70% de los abusos ocurren en el hogar y a menores de edad y las víctimas quedan a merced del abusador. Marchamos porque cuando una mujer denuncia, las personas que deben ayudarla la revictimizan y culpan. Por eso muy pocas mujeres se animan a denunciar. Marchamos porque la raíz del problema es la educación y la única forma de cambiar la cultura de la violación es educando sobre el consentimiento. La educación sexual debe incluir lo que es el aspecto social y psicológico. Marchamos porque siguen muriendo mujeres por abortos clandestinos y el debate se sigue posponiendo. Marchamos por las que no pueden marchar. Por las que jamás pudieron contar lo que sufrieron. Por las que se animaron a denunciar y fueron culpadas. Para que sepan que no fue su culpa. Marchamos porque ya no estamos solas. Y porque nuestras voces se escuchan más fuertes si gritamos todas juntas. Ni la ropa, ni las costumbres, nada justifica un abuso. Festival de la Marcha de las Putas. El 28 de noviembre a las 14 horas en Plaza de Mayo. Seguimos en el Club de los Intolerantes, tercer bloque, y ya estamos acá con la presencia de Natalia Urman y Nor Zárate. Ellas son coordinadoras o parte de la coordinación de la Marcha de las Putas. Buenas noches, muchas gracias por venir. Muy buenas noches, gracias a ustedes. Bueno, lo primero que queríamos preguntarle es ¿qué es la Marcha de las Putas, básicamente? Bueno, la Marcha de las Putas es un movimiento internacional, surge en el 2011 en Canadá, a partir de que un policía en una universidad, en un congreso sobre seguridad, donde se estaba trabajando esto de cómo prevenir violaciones, lo que dice es, si las mujeres no quieren que las violen, tienen que dejar de vestirse como putas. O sea, la solución del tipo en cuestión es que hay una vestimenta que hay que evitar, o que hay que evitar cierto comportamiento para que a las mujeres no las violen. Ante esto, un montón de mujeres se levantan a decir, bueno, no, ni la ropa ni las costumbres, nada justifica un abuso, como bien escuchamos en el spot, y realizan la primera marcha de las putas, que meses después, también en el año 2011, llega a Buenos Aires, que fue una marcha como muy pequeña y que en parte también se adapta un poquito acá, como pasa en todo el mundo con los movimientos internacionales, a las necesidades más puntuales de cada lugar del mundo. Claro, esa era una pregunta que les iba a hacer. ¿Qué va pasando con la marcha en cada lugar al que llega? Porque supongo que en cada país tendrá determinadas particularidades. Sí, convengamos que, digamos, es muy evidente que las necesidades que pueden tener las mujeres en Canadá no van a ser las mismas que las que van a tener las mujeres en Argentina, sobre todo teniendo en cuenta que la cantidad de gente que tiene privilegios en un lugar y en otro, a nivel económico, a nivel étnico, a nivel cualquier nivel, y también cómo se van posicionando ciertos temas que tienen que ver con género, con violencia y con diversidad, van marcando como diferentes rutas sobre las que hay que trabajar. Acá nos pasa mucho que digamos, la palabra puta también se usa distinto en los distintos lugares. Digamos, puta es una palabra que, digamos, ya no se usa tanto para hablar de una trabajadora sexual, de una prostituta. No se usa para eso. Y digamos, el cuestionamiento no va a criticarla ni no excede totalmente el debate de prostitución. Uh-huh. Habla de las libertades que una mujer se puede tomar, de si fue violada, de si se la puede revictimizar, de cómo se viste, de cuándo dice que sí, de cuándo dice que no. Muchas veces tiene que ver con señalar a una mujer. Esto es algo que decimos mucho para que, como resumir el uso de la palabra puta. Se señala a una mujer que hace muchas de las cosas que hace un hombre, por lo cual al hombre se lo festeja y a la mujer se la insulta. Eso es la palabra puta. Y acá, más allá de eso, que tiene que ver justamente con las libertades de las mujeres, con la libertad sexual, con expresarse en público, con tener una relación u otra, con no tener sexo o con decidir tenerlo, más de lo que sea que podría llamarse el promedio, es una cuestión de violencia explícita. Puta le dicen a una mujer cuando va a denunciar su violación. Digo, esto es lo fuerte del asunto y esto es lo fuerte de, digamos, la violencia de la palabra puta, que uno lo dice como un chiste y terminamos dándonos cuenta de cómo termina haciendo que millones de mujeres no quieran denunciar sus abusos y se siga en un círculo de impunidad eterna de los abusadores, por supuesto.
Pienso que en muchos casos, por ahí los medios de comunicación hegemónicos al menos, no se van a atrever en muchos casos a utilizar el término puta, pero muchas de las definiciones que usan cuando revictimizan a la víctima tienen que ver con este mismo imaginario, digo, porque seguimos hablando de la pollera de Melina, de lo que tenía puesto, de con quién salía, si iba de a boliches. Si iba a boliches, si no, si trabajaba, si no, de alguna Exacto. manera, digo, la lógica sigue siendo se lo estaba buscando. Exacto. De hecho, el titular famoso, una fanática de los boliches que abandonó la secundaria, es: esta chica era una puta, se lo merecía. Digo, es muy evidente, está muy marcado, y es un poco lo que traemos este año para ponerlo bien en la mesa. Digo, está bueno empezar a salir de que la violación hay un violador y una víctima y ahí se terminó. El violador no solo es una persona que en la mayoría de los en la enorme mayoría de las cosas no está enferma, es una persona que en principio no le importa el consentimiento de la otra persona, muchas veces ni siquiera saben que son abusadores. ¿Por qué? Porque están envueltos en una sociedad que los avala. ¿Cómo? Yo no quiero hacer acá uso ¿Cómo es esto de que no de saben? frenar, claro, pero Bien. Hay el concepto de abuso sexual, cuando uno se lo imagina, digamos, en el imaginario colectivo está, igual ya me gustaría después hablar un poco más de los mitos del abuso sexual, pero está esta idea de que es una mujer, no sé, de pollerita, que está en un callejón oscuro y hay un tipo de negro que la viola. Se habla de abuso sexual y se imagina algo de que te fuerzan, que es explícito, que la mujer grita que no, como que hay una idea muy marcada de lo que es el abuso sexual. Hay un montón de cosas que son abuso sexual. Por ahí es el imaginario, ¿no?, que nos transmitieron también las series policiales, digo, pienso Sí, en eso. absolutamente. el caso más violento es el que uno identifica como abuso sexual, como violación. Pero vos decías que incluso el violador puede no identificarse a sí mismo como Exacto. abusador. Eso fue lo que me llamó la ¿De qué atención. manera? En una pareja, todavía se sigue cuestionando que en una pareja pueda o no haber violaciones. Definitivamente puede haber una violación en una pareja, porque está la idea de que la mujer le debe algo al hombre, generalmente sexo. De esta manera, cuando una mujer no quiere y hay una manipulación y se la fuerza y se le insiste y no se respeta su no, esto pasa en un montón de casos. Se hicieron encuestas alrededor del mundo en las que un montón de jóvenes dijeron que si una mujer está dormida o borracha, se la puede violar. Este es el nivel al que llegamos de que realmente no se ven como abusadores. Un montón de casos de abusos en campus universitarios, abusos acá en fiestas de chicos de 15 años. Digo, es muy difícil que un chico de 15 años se autoperciba a sí mismo como abusador y diga, uy, que nadie se entere de esto que hago, porque lo hacen a la luz del día. Lo hacen en las fiestas enfrente de todos sus amigos. Lo graban, lo difunden. Lo graban, lo difunden, está avalado, está festejado. A esto voy, con que no todos los abusadores saben que lo son. Entonces, a lo que vamos y lo que queremos poner sobre la mesa es que este aval se da desde millones de lados. Desde los medios, desde sus pares, desde la educación, desde la justicia. Es como empezar a entender, a salir de esta idea tan sencilla, que ojalá fuera tan sencillo, pero no lo es, de que hay un violador y una víctima y ahí se termina el asunto. El violador no viola porque sí. No solo viola porque no le importa el consentimiento, sino que viola porque hay un montón de cuestiones en la vida diaria que le dicen que está bien, que no es tan grave, y que la culpa y el enfoque siempre va a estar puesto sobre la víctima, sobre qué tenía puesto, sobre cómo se comportaba. Esa es la consigna que en general se repite en el feminismo, de que el violador, el abusador, no es un enfermo, sino un hijo sano del patriarcado. Que a mí me pasa a veces que una repite la consigna y no se termina de entender en cuestiones micro como las que vos decís, en esto de pensar en chicos jóvenes que en una fiesta no tienen en cuenta el consentimiento de la otra parte. Y es algo que es gravísimo, pero que está naturalizado de una manera muy jodida. Sí, sobre todo porque no hay nada que les diga nunca lo contrario. O sea, vayamos a lo más sencillo, a la educación sexual. ¿Qué educación sexual? Primero hagamos esa pregunta, porque la ley está, pero la aplicación nos vimos. Ahora, la educación sexual se basa en, primero es súper heteronormada, hay un hombre, hay una mujer, cómo se pone el preservativo, se terminó, nunca se enseña la palabra consentimiento, no se habla del consentimiento, no se habla del deseo, del placer. Es como que somos una sociedad que va progresando y lo progres se va poniendo en juego, pero hasta ahí, porque no se habla del placer, no se habla del disfrute, y el disfrute tiene que estar en las dos partes. Siempre decimos que la violación no se trata de sexo, sino que se trata del poder. Y ahí está bueno traer la frase que señalás sobre que es un hijo sano del patriarcado, porque para mí es muy fácil de explicar, en el sentido de que el patriarcado es un sistema opresor, es un sistema que ejerce la opresión de los hombres por sobre las mujeres. Y esto se ve en el abusador.
es el ejercicio de oprimir a la otra persona, de limitarla, de callarla, de ejercer todo su poder sobre ella. Y es desde lo más cotidiano, digo, pensemos en lo que se llama, en realidad se usa el acoso callejero para situaciones de abuso sexual. Cuando eyacularon a una mujer hace poco en el subte, estamos hablando de un caso de abuso sexual. Claro. Y que digan acoso callejero, si bien el acoso es gravísimo y hay que debatirlo y hay que discutirlo. Sí, de todos modos no es lo mismo. Claro, se intenta como alivianar, como la acosaron. Y el acoso tiene otra figura, digamos, todavía estamos peleando por una ley. Y encima es grave, o sea, quieren minimizarlo diciendo que, bueno, no es nada. Exactamente. No es nada. Exactamente. O sea, si fuera acoso sería grave. Y encima es abuso y es gravísimo. Sí, y así con las apoyadas en los transportes públicos, con todas, en los boliches. Digo, es muy difícil pensar que el abuso sexual es algo tan esporádico, cuando en realidad cada fin de semana en cada boliche va a haber cientos de chicas, esto es terrible pensarlo así, pero va a haber cientos de chicas a las que las van a estar tocando sin su consentimiento y se las tienen que bancar porque se supone que van ahí a eso. Es como... me quedé pensando en lo que ustedes decían de los abusadores que no se reconocen como tal y que en muchos casos, y digo, en muchas marchas, la consigna, lo que se lleva es, bueno, cuando una mujer dice no, es no. Y eso, digo, me parece que es algo que por ahí, no digo que esté interiorizado, pero que sí es un poco más escuchado. Pero digo, pienso que tal vez hay que ir un paso más allá. Digo, lo que hace falta es decir sí, porque si no, en el caso de una situación donde una mujer está inconsciente, donde... una mujer ni siquiera está inconsciente, pero no está en una situación de dar un consentimiento real, como no dijo que no, pareciera que no es un abuso. Es espectacular lo que estás diciendo. De hecho, me parece que es una de las cosas más difíciles de instalar, y como que aparece esto de que preguntar si a la otra persona le gusta, o de que decir explícitamente que sí, como si no fuera sexy, como que si rompiera con un determinado clima, como si fuera más importante, como toda esa idea que saber que la otra persona está disfrutando. Digo, ¿qué puede ser mejor en una relación sexual que saber y estar seguro que la otra persona quiere estar ahí? Entonces ahí está bueno poder decir que sí, porque también pasa mucho esto con la manipulación, y pensemos que hay situaciones de abuso sexual en las que la víctima se paraliza. Es muy difícil decir algo, y si ves que la persona no está pudiendo responder, digo, hubo casos en los que se justificó, no dijo que no, la mujer estaba llorando, estaba simplemente llorando, y como no dijo que no, se asumía que... Digo, hay un montón de situaciones que hablan del consentimiento. Lo bueno es también trabajar para que cada vez sea más explícito. Lo que pasa mucho con el sí y con el no es esta cultura horrible del histeriqueo que tenemos, que es esto de que somos como productos en venta. Uy, esa canción terrible, dime que no, que la odio con todas mis siempre fuerzas. la traemos. El señor Arjona. El señor Arjona, un ícono de la cultura de la violación. El 4 o el 5, todo. Ya vamos. Vamos Sí. a ir con carteles. Sí, que le caiga ISIS al señor Arjona. Le vamos a dedicar 2 minutos de intolerancia. Estoy cuando súper tengamos de acuerdo, tiempo, lo prometo. También está pensando que, bueno, hace poquito se llevó a cabo la marcha del Ni Una Menos, que fue simbólicamente en ese momento muy fuerte, sobre todo por la cantidad de chicas jóvenes que estaban en esa marcha, y que por ahí, lo digo a título personal, a mí me sorprendió ver tantas chicas jovencitas, digo, con el uniforme del secundario, estoy hablando de adolescentes en la marcha. Digo, ¿qué le pasa a las chicas de 13, 14, 15 años con esto? A mí me parece que... ahora nos turnamos. Dale, Nor. Si querés digo algo cortito. A mí me parece que hubo una evolución con el tiempo de que el feminismo y las luchas contra la violencia hacia las mujeres estaban como que no hay que hablar de esto de decir feminazis y otras cuestiones que ridiculizan la lucha de las mujeres, y que eso poco a poco como que se está laburando un poco más para que deje de ser una palabra que dé vergüenza. Está bueno, es un orgullo por decir que sos feminista y que estás luchando por tus derechos, y creo que más allá de que haya quienes digan, ay, bueno, no, se está convirtiendo en una moda, digo, con toda la cantidad de modas horribles que hay, ojalá el feminismo se ponga de moda y que no termine nunca, que sea una moda tan grosa que convoque todos los días estas cientos de miles de personas que hubo en la plaza. Volvemos al aire del Club de los Intolerantes. Después de la tanda, quiero presentar a la señorita Bárbara Gallardo, que ya estuvo hablando en el bloque anterior, pero nos olvidamos de decir que era ella la voz que escuchaban. Buenas noches. Esa es la voz de Bárbara. Bueno, seguimos con Natalia Urman y Nor Zárate de la Marcha de las Putas, hablando precisamente de la marcha y sus consecuencias. Y la pregunta es, ¿qué creen que cambió después del Ni Una Menos? Si es que algo cambió. Sí, primero se puso en debate el problema de la violencia hacia las mujeres.
primero femicidio, y eso abrió a que en las casas se hable de esto. Lo que ella decía, que hay mucha gente joven, a mí me sorprendió también que fue una oportunidad de que mucha gente grande que sufrió violencia de género toda su vida salga a la calle. Eso me llamó inclusive más la atención. Gente que venía de parejas de 15 años de maltrato y ahora pudo darse el lugar de decir, che, esto que está pasando no está bueno, no es natural, y hay gente que si yo intento salir de esta situación me va a ayudar a que yo salga. Es la puerta que abrió Ni Una Menos, la oportunidad de escucharnos, escuchar a las víctimas de violencia, traer el tema para que no haya nuevas víctimas, para que uno pueda ver cuando está en una relación dañina, cuando uno sepa que lo que le está pasando no está bueno, sepa que no está sola. Esa sensación de no estar sola en esa plaza llena de mujeres es lo mejor, creo. Sí, creo que también por un lado, volviendo un poco al policía canadiense que dijo esa barbaridad, esto es la prevención, visibilizarlo, sacarlo a la calle, hablar de qué es la violencia, dónde se puede denunciar, dónde fallan las denuncias. Creo que esto es muchísimo más prevención que cualquier otra cosa que ya se demostró que no sirve para nada, que nos ponemos y que no. Por otro lado, otra de las cosas que cambiaron fue un poco lo que decía Nor, de que el tema del femicidio, como la forma de violencia más fuerte y más explícita, abre a otras violencias, pero otras que quizás no se estaban hablando tanto. Por ejemplo, violencia obstétrica. Es un tema que sí, que viene dando vueltas con el tiempo, pero en la agenda, en lo público, recién en el último tiempo empezó a tomar más fuerza. Se armó un observatorio de violencia obstétrica, el acoso callejero. También había carteles del acoso callejero. A mí me gustó esto de que conviva en una marcha las violencias que se consideran microviolencias, por así decirlo, con las violencias como que más choquean y que quizás a veces tiene que ver un poco con una cuestión de morbo. ¿Podríamos hacer una breve enumeración, digamos, de todas las violencias? ¿Por qué hablamos de violencias en plural contra las mujeres? ¿Cuáles serían? Los micromachismos. Sí, va desde, digamos, lo que es la violencia simbólica, que son todos los estereotipos que circulan sobre cómo tiene que ser una mujer, sobre cómo tiene que ser un varón, sobre que solo hay mujeres y varones, y de ahí va escalando a lo que es la violencia mediática, que reproduce todos esos estereotipos, la violencia en las escuelas, la violencia sexual, la violencia obstétrica, la violencia doméstica. Todo esto se enmarca, el femicidio. Incluso la violencia económica, como algo que nunca se habla, el manejo del dinero por parte del varón en una relación heterosexual, pero en una relación de otro tipo también, de uno de las partes de la pareja que maneja el dinero, y que eso anula muchas veces la posibilidad de salida. Porque la diferencia de sueldos también en los trabajos, una mujer gana menos que un hombre. En todo el mundo. Sí. Casi todo el mundo. Sí, esto que decís es súper interesante. La violencia económica en realidad por lo general pasa mucho con todas las violencias, pero la violencia económica lo que hacen las parejas es como ir creando el escenario para que después sea más difícil salir de otras violencias y que sea más difícil prevenir otras violencias, porque cuando una mujer sabe o cree que es muy difícil que pueda tener un desarrollo económico si deja a la pareja en la que está, y no es un impedimento más. Porque, está bien, quizás tiene el alcance de hacer la denuncia, pero ¿a dónde va a ir? ¿De qué va a vivir? Quizás ya tiene una edad en la que es muy difícil que consiga trabajo. No es lo mismo. Hijos. Que se dedicó. Exacto, que se dedicó toda la vida al cuidado del hogar, que esto por suerte está cambiando un poco esto de el empoderamiento hacia que las mujeres vayan independizándose, y esto de que, porque antes quizás yo esto lo hablaba mucho en una charla que di hace poco, de que antes pensabas, te casás y no te vas a divorciar. Entonces, como que no se promovía mucho esto del mensaje de trabajá porque total capaz que te divorciás, entonces tenés que tener que tu vivir plata. De algo. Claro, y es como que hoy en día quizás sí, como que se sabe que puede haber parejas que sean para siempre, como que no, y que incluso si es para siempre está bueno que no haya esta dependencia por el lado económico, que sea una elección de las dos personas de seguir juntas y que no tenga que ver con estar ajustados. Hay mucho de esto de qué vas a vivir, vos no sos nada sin mí, son una de las frases que más circulan en las parejas violentas y que terminan definitivamente atando a la mujer, incluso hasta los últimos días de sus vidas, que muchas veces son terminadas por el mismo femicida. Pienso en esto y pienso en estas microviolencias de las que ustedes hablan y cómo esto es mucho más difícil de desarmar. Por ahí que, cuando uno habla de un femicidio, salvo que alguien sea realmente muy hijo de yuta, no hay muchas chances de que se defienda al femicida, o al menos tal vez es difícil hablar de femicidio y hablar de violencia de género, pero también es difícil que alguien defienda al femicida. Sin embargo, cuando fue el caso de los piropos, una cantidad enorme de comunicadores, entre otras cosas, salían a decir, no es tan grave, ni hablar del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires que dijo a todas las mujeres les gusta que les halaguen el culo, no sé si fue el término, pero bastante parecido. Literalmente eso. Muy difícil de desarmar esta otra lógica del machismo.
Por eso nosotros trabajamos sobre lo que es cultura de la violación, porque asumimos que el cambio tiene que ser cultural porque está muy metido. No solamente a femicidas se les puede acusar. Hoy día los violadores en general son absueltos, pedófilos absueltos. O sea, se justifica el acosador callejero, pero también se justifica el que viola, al que posiblemente termine asesinando también, porque es una persona que le gusta de ejercer la violencia hacia las mujeres. Sí. Y hay todo un sistema ahí donde entra el Poder Judicial también, que está educado para proteger al patriarcado, para defender a estos hombres machistas y seguir justificando las muertes y las víctimas de violencia femenina. Sí, de hecho es muy interesante cuando te pones a fijarte cuáles son los argumentos que defienden al violento y casi en todas las violencias se comparten. Por eso tratamos de poner todas estas violencias en la mesa, porque vos ves cómo se justifica el acosador callejero y los argumentos son casi idénticos al del abusador y al del femicida, quizás. Como, ¿por qué ella estaba ahí? ¿Qué tenía puesto? ¿Por qué ella se quedó si la estaba maltratando? Que es algo que pasa quizás en... Lo pienso como para ejemplificar bien esto. En una apoyada en el subte, ¿por qué ella se quedó? Y porque se paralizó, por ejemplo. ¿Y por qué una mujer se queda 10 años en una pareja violenta? Entonces se usa el mismo, como que nunca el foco está puesto en, che, ¿por qué un tipo decidió que podía ejercer violencia sobre una mujer? Y nadie nunca lo cuestionó y nadie nunca justificó. Y esto de que son cosas de pareja. Y esto de que no nos tiene por qué importar. Como yo he visto videos terribles de hombres, acá hace poco salió uno de un tipo moliendo a palos a la mujer en una esquina, 10 personas en una parada de colectivo y nadie hizo nada. Y cuando, no sé si un periodista o un policía o alguien cercano le preguntó qué pasó, y dijo, bueno, yo no me parece que esté bueno meterme, son cosas de pareja. O sea, todavía ni siquiera está instalada esta idea de que es un problema de todas las personas. Ahí y va a seguir siendo un problema de una todas frase las personas. del otro candidato. Sí, claramente, que... ¿Cómo era que yo en Es cosas un privadas? problema. Sí, que... En temas familiares. En temas familiares. Yo no me meto en temas familiares. Esto, todo es algo externo. Y es terrible cuando los políticos, porque ¿cómo vos podés decir desde tu lugar de poder que es algo externo? Además, claro, está en agenda dejar de decir violencia doméstica y hablar de violencia de género, justamente para que se termine la idea de lo doméstico privado, callado, Sí, silenciado. Tal cual, y de hecho se habla de que violencia de género también es un término muy amplio, y empezar a hacer énfasis en violencia contra las mujeres, que género tenemos todos, que hay diferentes violencias que se pueden ir dando a las personas por su género, pero cuando hay una violencia que es explícitamente por ser mujer, está bueno que se diga violencia contra las mujeres también. Exacto. Yo quería hacerles una pregunta. ¿Se les acercan hombres para ver cómo pueden colaborar? ¿Notan un cambio dentro de lo que nos toca a nosotros como hombres? Varones. Tenemos coordinadores hombres, tenemos colaboradores hombres, es un movimiento mixto y la verdad que está re bueno cuando se acercan con dudas y se terminan recontrametidos, recontradispuestos a ayudar. Y es la idea, ¿no? Que el cambio esté en todos y sobre todo en los hombres. Creo que es súper interesante esto de que a nosotros nos parece que está bueno dejar en claro que la violencia contra las mujeres es un problema social, no es un problema de las mujeres, porque si no es como un poco lo mismo de terminar segmentando y dividiendo cuando no tiene sentido. Sí hay ciertas situaciones y ciertos momentos que corresponde que nos ocupemos las mujeres porque son debates que tienen que ver con cosas que nos pasan a nosotras, y está bueno que ahí tengamos cuidado de no ensuciar con los privilegios, etcétera, etcétera. Pero nos parece que las perspectivas son múltiples, como el patriarcado también ejerce su opresión sobre los varones y termina generando varones violentos que nos terminan violentando a nosotras, también es una cuestión que está bueno trabajar, y yo creo que el activismo y la militancia que tiene que ver con la violencia contra las mujeres ayuda mucho a que entendamos de qué manera nos perjudica a todas las personas la violencia, y también cómo ir como cuestionando esos privilegios que todas las personas tenemos, que yo tengo como mujer blanca de clase media y que por eso tengo un montón de posibilidades que otras personas no tienen, y de la misma manera no me siento ofendida cuando escucho que alguien dice, bueno, los blancos, yo no siento que me están atacando a mí, pero es algo que todavía se sostiene cuando uno dice, bueno, los hombres, o hay hombres violentos, es muy normal que salten y digan, yo no, como Claro. No todos los hombres, claro, como... Sí, el problema Yo no es dar soy. vuelta la idea de cierta simetría
en donde no la hay, digamos, porque una nunca podría estar en contra de que un varón sea antipatriarcal, justamente es nuestra perspectiva, digamos, pero el problema es decir, cuando una plantea la violencia contra las mujeres, decir, bueno, a nosotros también nos atacan, nosotros también tenemos problemas, nadie los niega, el problema es que estadísticamente el problema no sería ese el más grave. Estructuralmente, de siglos, digamos, estamos hablando de una violencia que se sostiene todos los días, todo el tiempo y de todos lados, y no negamos que haya hombres violados, de hecho, entendemos de qué manera se silencia mediante el patriarcado, pero ¿por qué? También por el concepto de que de la masculinidad que debe ser inquebrantable y que la violación termina con esa masculinidad. Los insultos, por lo general, hacia los hombres, que son violencia de género, por así decirlo, tienen que ver con insultarlos con algo femenino. O sea, es insultar a las mujeres todo el tiempo. Sos un maricón, sos un puto, no te gusta el fútbol, sos un puto, no sos suficientemente hombre. Todo tiene que ver con ver por dónde se puede quebrar esa masculinidad, porque supuestamente la masculinidad es lo que tiene que reinar y no puede entrar algo femenino ahí porque la destruiría. Qué frágil que es la masculinidad, pienso yo. Sí. Qué tan fácil es quebrarla. Sí, tan fácil es quebrarlo. También pienso que, desde un montón de lugares absolutamente mediáticos, de concentración del poder simbólico, por ejemplo, los superhéroes, ¿no? El otro día estaba mirando una charla TEDx muy interesante sobre cómo se comercializan los superhéroes hacia las mujeres, sobre cómo surgieron, se supone, todas estas figuras en las películas de Marvel, que están dando vueltas por ahí, de mujeres fuertes, y cómo esto, por ejemplo, en el merchandising de todas esas cosas se eliminó. De hecho, no aparecen esos superhéroes en el merchandising. Es muy difícil que una nena o un nene pueda adquirir eso de una figura de una mujer fuerte, pero pienso también es muy difícil que un nene, un varón, pueda adquirir, por ejemplo, un juguete que está pensado para una nena. Un vestido de princesa. Ahora salió una propaganda de Barbie con un nene. Sí, igualmente, los superhéroes... Adelante. Fíjate que las mujeres son fuertes y además son atractivas, con curvas, bastante en bolas también, o sea, no están hechas para el varón que mira la película de Marvel, digamos. Sí, no importa que tan fuerte sea si no es linda, o sea, tiene que ser linda, además de fuerte. Sí, yo estoy esperando ver que haya un personaje que sea, no sé, que no le importe su estética, que quizás la tenga, pero que no le importe, que represente algo que tenga que ver con la fuerza. Sí, igualmente, yo digo, para ver lindas excepciones, hace poco tuve la suerte de ver esta peli de la princesa valiente, Brave, o la de ¿cómo se llama? Frozen, que son películas súper comerciales, súper masivas, o sea, son películas de masas a nivel global, donde los personajes femeninos se tuvieron que necesariamente adaptar porque ya ninguna nena quiere comprar a la princesa que viene a ser rescatada por el príncipe, digamos. Sí, es re importante que eso pase. Para mí es re importante que eso pase. Claro. Sí, porque la educación pasa mucho por ahí. Hoy en día sería como muy inocente pensar que la educación está solamente en la escuela. Todo lo que consumimos nos educa todo el tiempo, y cuando vos sos chiquita y te dicen, no, vos no podés correr, vos no te podés trepar a un árbol, no te puede gustar la ciencia, vos no podés jugar al fútbol. No seas marimacho, no seas varonera. Te están limitando y te están explicando muy claramente cuál es tu lugar. Y al varón también. Al varón sí o sí le tiene que gustar el fútbol, se tiene que pelear. No pasa nada si se pelea con otros varones. Si le pega a una mujer, está mal porque es débil y debería cuidarla y ponerla en un altar. Bueno, de hecho, hay escándalos cuando las chicas adolescentes se filman peleándose, independientemente de que no estoy avalando que las chicas se filmen peleándose. Que nadie se pelee. Claro, que nadie se pelee. ¿Ya volvimos a hacer el club de la tolerancia? Sí, un ratito. Pasa que lo del otro lado es tan terrible que un ratito tenemos que volver a eso. Hay un escándalo muy grande cuando unas chicas se filman peleándose. Los varones se filman peleándose y no pasa nada. Entonces el problema no está con la violencia, el problema es que sean las mujeres. Sí, y ahí te das cuenta con los comentarios que les hacen. Esto no es digno de una mujer, como que están rompiendo con la idea de feminidad, y creo que esto aparece en casi todo. Y por eso, cuando traemos también el tema del acoso callejero a colación, es importante pensar que el acoso callejero para mí es una de las formas más violentas de educarnos. O sea, la primera vez que salís a la calle te explican cuál es tu lugar. Vos vas a recibir el comentario de un tipo que es desconocido, te va a hablar sobre tu cuerpo, vos no vas a poder responder, porque si respondes es tu culpa, e igual es tu culpa, porque vos sos chiquita y estás ahí, porque tenés algo puesto, porque estás en el lugar equivocado y porque sos mujer. Y creo que eso, a repetición, todos los días de tu vida, termina configurando un panorama que después
¿cómo nos preguntamos por qué llegamos a la violencia sexual y a los femicidios? Y el miedo, porque además Tal está cual. la cuestión de, aún si te dicen que está mal que él te diga eso y que no está bueno que te pase, igual no le contestes porque es peligroso. Sí, o no salgas de noche, no te vistas así si vas a ir por allá, o que te acompañe tu hermano, tu primo, tu papá. No es tu culpa, pero no lo hagas. Exacto. Yo creo que también, más allá de eso, cada una sabe después las precauciones que quiere tomar. Yo no pienso tampoco que esté mal criminalizar el que yo quiera o no salir de noche o ponerme algo o no. El problema es que eso tenga que ocurrir, que tengamos que estar cuestionándonos algo que ningún varón se tiene que cuestionar, que no tiene por qué. Digo, a veces que amigos míos se sorprenden de que les diga, no, gasté un montón de plata en un taxi porque tenía miedo, y después el taxista me acosó y me dice, nunca se me hubiera ocurrido que esperar un bondi a las 3 de la mañana podría ser un peligro, más allá de que de última veo que alguien me quiere robar o algo así. Sí, el peligro es ese. En primera instancia, pero que el está en peligro, tu propiedad, que una cosa es el peligro general que vimos todas las personas y otra cosa es la sensación, digo, creo que toda mujer vivió la sensación de estar caminando de noche por la calle y decir una cuadra más, una cuadra más, una cuadra más y tener en la cabeza, necesito llegar, como si fuera como un acto de valentía, ¿viste? Voy a llegar sana y salva a mi caminando casa. por el medio de la guerra. Me he felicitado por haber llegado bien a mi casa, es terrible. No tendría por qué o ser agarrar así. la llave para tener algún tipo de... Tal cual. ¿Qué pasa con las fuerzas policiales a todo esto? Porque hablamos de lo que pasa con las mujeres, del miedo a ir a denunciar. Ahora, en algunos casos las mujeres van y denuncian. Digo, se pusieron las comisarías de la mujer, se le dio mucha importancia a las comisarías de la mujer, digo, a nivel mediático. ¿Qué pasa cuando una mujer llega a denunciar? Demasiadas veces, si vas a una comisaría, no pasa nada. No te toman la denuncia. Anda a tu casa, volvé. ¿Estás segura? A mí me ha pasado ir a denunciar una situación y que me digan, ¿estás segura? Pero si vos lo querés, volvé. Tal cual. Claro, Sí, ya hay un cuestionario que no tendría que estar ahí. En lo más mínimo, callate y toma la denuncia, es tu trabajo. Callate y toma la denuncia, no cuestiones. Uno lo que dice es que vayan a denunciar directo a una fiscalía, que es donde sí o sí te la tienen que tomar la denuncia, porque tenemos demasiadas historias diarias de que en las comisarías, ni siquiera en las de la mujer, se toma una denuncia como se debe, ni se cuida a la persona que está siendo valiente y yendo a denunciar como se debe. Sí, tengamos en cuenta que si bien, bueno, podemos hablar de la policía como quienes deberían cuidarnos, yo he vivido y conozco un montón de gente que ha vivido situaciones de acoso callejero por parte de policías y ahí anda a decirle a quién. Voy a la comisaría y le digo, mira, me acosó tu compañero que está acá a una cuadra. Digo, es como la impunidad total porque ahí sí te das cuenta de que es muy difícil, que estás muy desamparada. Por otro lado, cuando te advierten, ¿no les ha pasado eso de que el policía te advierte de, ojo nena, ¿qué estás haciendo acá así vestida? Y es como la... Sí, o sea, vos mismo estás asumiendo que me va a pasar algo. Yo escuché hasta testimonios, creo que uno de los primeros que leí en la marcha fue una chica que la tocaron en la calle, que un tipo la tocó en la calle y cuando ella fue al policía que estaba a una cuadra, que vio toda la situación, él le dijo, mirá las calzas que tenés puestas. Y esto es todo el tiempo, esto es lo más común. Es lo más común. De hecho, cuando nos llega un testimonio en el que el policía se portó bien, nos sorprendemos completamente, es muy raro que eso pase. Y estaría bueno que no, estaría bueno que la acompañen, que sepan qué hacer, que probablemente sepan qué hacer. Digo, no es muy difícil acompañar a la comisaría, obligarlos a que tomen la denuncia y se tomen las acciones pertinentes, pero no lo hacen. Y creo que eso es una de las cosas que más construye la impunidad y por eso después los hombres saben que pueden hacer prácticamente lo que quieran con las mujeres porque no tenemos para dónde correr, básicamente. El consejo de ustedes entonces es que si una mujer quiere denunciar, se saltee de la comisaría y vaya a la fiscalía directamente. Sí, definitivamente. Lamentablemente sí porque... Hasta que logremos una reeducación de los poderes, donde sepan cómo reaccionar ante una víctima de violencia de género, fiscalía. Sí, definitivamente. ¿Y qué hace falta modificar desde el Estado? Porque una de las cosas que pasó después del Ni Una Menos, claro, es que surgieron una cantidad de denuncias que no estaban y que no había cómo contenerlas. Bueno, principalmente la ley 26485 está. El tema es que le falta presupuesto. Y es lo más importante, porque ¿para qué tenemos una ley con todas las cosas muy bonitas? ¿Qué regula esa ley? Y define cuáles son esas violencias y cómo se actúa. A partir de esas violencias, el tema es que todas esas formas de actuar desde se crear pueden un refugio hasta implementar las comisarías de la mujer, necesitas guita para hacerlo. Sí, el presupuesto es como de 80 centavos por mujer, estamos hablando de muy poca plata, es imposible que se haga nada con ese presupuesto y necesitamos realmente que funcionen porque creo que es una ley que está muy linda y que podría funcionar muy bien y que nos podría servir un montón, pero que necesita poder ejecutarse. Y lo mismo, qué sé yo, también que se implemente la educación sexual integral es
es una necesidad, es algo que exigimos porque es de ahí en adelante, en el largo plazo es eso. Los refugios... O sea, que se implemente la educación sexual integral hablando amplia, con diversa, temas de consentimiento. Exactamente. Que incluya a todos los cuerpos, a todas las formas y diversidades sexuales, que no sea limitada y que parece que tiene una bajada de línea de una iglesia que nos dice hombre, mujer, preservativo, no te embaraces hasta que te embaraces. Sí. Otra de las políticas del Estado, digamos, ha sido la implementación de la línea telefónica de ayuda. ¿Funciona, no funciona? Bueno, después del Ni Una Menos, esa línea telefónica tuvo, como que te diga, 400 denuncias ¿Es la en un día. 144? Sí. Si lo decimos bien. No dio abasto esa línea telefónica al día siguiente del Ni Una Menos o durante toda la semana siguiente, lo cual mostró una necesidad como muy clara de lo que estaba faltando y que necesitaban que las mujeres hablen y que hay muchos más casos de los que nos estamos enterando. Pero también es como que al momento de ejecutarlo yo escuché situaciones en las que tardaron mucho en llegar. Se supone que a veces, bueno, yo por lo que entiendo tiene que venir un equipo de psicólogos, un abogado, como que tiene que haber como toda una situación integral que a veces no ocurre. Y creo que después de que, y aparte tiene que ser algo súper inmediato, porque cuando la mujer está en una situación de vulnerabilidad tiene que ser ya. Y tiene que haber una respuesta muy rápida y tiene que ser alguien que entienda del tema para que si la mujer en ese momento dice no, está todo bien, es muy probable que esté amenazada, es muy probable que tenga miedo y que igual es importante que se le pregunte, que se revise el caso, digamos, por las dudas de que realmente esté sufriendo violencia. Es importante, entonces, señalamos la línea 144 para todas aquellas que estén sufriendo algún tipo de violencia y también se puede pensar en la denuncia de los amigos y vecinos y familiares, ¿verdad? Sí, yo creo que es muy importante también. Yo escuché también situaciones que escucharon los gritos o que vieron situaciones y no hicieron nada. Y pienso que eso podría salvar vidas, digamos. Claro, es romper con esta idea de que el problema es del vecino al lado. Sí, y que realmente puede salvar una vida. Y que darle la tranquilidad a la mujer de que no estás sola. Saber que alguien llamó por vos debe ser tremendo y te debe bajar un poco. Porque el violento juega con esto de que estás sola. Muchísimo juega con esto de que estás sola. Y le sirve que pienses que estás sola. Y cuando te das cuenta de que no es así, pero para eso, bueno, para darnos cuenta de que no es así, necesitamos gente que active y gente que levante el teléfono y haga el llamado. Y para eso también la idea de salir a la calle, ¿no? Las próximas medidas que son la marcha del 25 y ustedes tienen el festival, si quieren comentar. Así es. Bueno. 28 de noviembre, bueno, primero el 25, mañana salimos acá a Tribunales, 5 de la tarde, es el Día Internacional de Lucha contra el Abuso Sexual Infantil. Después, el miércoles que viene, 25, es, no me acuerdo el nombre completo. Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las mujeres. Ahí está, no sé si es contra o hacia. Sí. Ese día también se convoca con un par de puntos que tienen que ver con el presupuesto, tiene que ver con el aborto legal, tiene que ver con el salario igual a una canasta básica familiar. Bueno, hay varias peticiones, basta de represión, no la criminalización de la protesta social. Y después, al 3 días, el 28, ahí venimos nosotras con todo a la calle, Plaza de Mayo, a partir de las 2 de la tarde. Va a haber bandas, stand-up, poesía, un montón de comida. Igual no se vayan porque Bárbara se mandó una macana y me estaba olvidando que teníamos el cuestionario intolerante. Sí, pero la perdonamos. Ahora, antes de mandar todo lo que vamos a hacer en el festival, vamos a no sé si quieren hacer el cuestionario intolerante. ¿De qué se trata? Sí. Son preguntas. Sí, dale, va a estar bien, quédense tranquilos. Nos sacamos el cassette y los buenos modales. Activamos el cuestionario intolerante. Cuestionario intolerante. Ay, estoy de este lado y estoy como una nena. Nunca hice el cuestionario intolerante. ¿Nunca hiciste? No. Mirá qué bien. Miren, la primera pregunta es: ¿a qué persona tolera menos? Pero no vale ni un político ni Nick, porque ahí limitábamos el espectro. Nick era muy fácil, sobre todo después de esta semana. Es muy fácil. Tinelli. Bien. Perfecto. Tinelli. Mucha gente de intratable. Se llevan para la espalda. Haga una lista de intratables. Sí. No, mucha gente mediática es muy difícil. Es muy, muy difícil de pasar. Es como, me parece que está ahí como la gente intolerable. ¿Cuál es su puteada favorita? Hijo de Yuta. Hijo de Yuta de acá. Me gustó el estéreo. Sí, fue muy lindo, bueno, chicas. Es para cortarlo. ¿Qué onda con Malena Pichot?
Uy, qué Suspiro. difícil, las No. caras. Está muy bueno que sea una figura pública, que hable de feminismo. Hay cosas que compartimos, formas que compartimos, hay otras formas que no compartimos, como con un montón de otras personas feministas. Exactamente. ¿Qué hacemos con los piropeadores? Ay, Está no puedo muy responder bueno, esto. algo que muy genial. Mira, yo lo estaba tachando, pongamos con No. los acosadores callejeros. Iba a poner, pero era muy Megáfono, largo. gritarle, yo ando con un megáfono bastante seguido. No, me muero. Le gritas con el megáfono, se queda contestar, está bueno contestar. Vas a tener un montón de respuestas distintas, pero tómate el tiempo, espera que te responda, que no te responda, quédate ahí. No, Sí, lo yo vais creo que también pensando contestar. varias veces, hasta que un día se va a hartar de que las mujeres Adecuar le la contestemos. respuesta también. A Sí. veces que estás sola y quizás es como más difícil, pero si ves que hay gente, puedes hacer cosas hasta graciosas, divertidas con el tipo. Como, bueno, dale, casémonos, me encanta. Ahora vení, te amo, no sé qué. Y se van corriendo. Es terrible. No, es muy bueno. Muy bueno. ¿Cuál es su personaje intolerante favorito? Damos por ejemplo Luca Prodan, en general, O sea, intolerantes que queremos. que nos hacen bien. Uy, bueno, pero sí. No sé, dame opciones. No tenemos. Damos opciones. Acá Bueno, esto hemos es dicho libre. Luca Hemos dicho Prodan, Luca Prodan, los hemos hermanos dicho Discepoli. Iorio, hemos dicho los hermanos Discepoli, Violencia hemos dicho Rivas. Violencia Rivas. Hemos, en Ah, algún Moria, momento. Moria. Sí. Moria. A mí me encanta, Moria es mi intolerante. Moria, me muero, me sé todos los remix de Moria. Tira insultos muy buenos. Sí, el decorado se calla. Muy bueno. El decorado se calla. No, bueno, sí. No tiene alguna así intolerante o intolerante. Y es que ya dijiste a Luca y me quedé un poco... Y un Kurt Cobain de chiquita que me ha marcado esa rebeldía adolescente. Esos pelos rubios. ¿El indio o Sky? No, Sky. Bien, bien. Me gusta la grieta. Me gusta la grieta adentro de la marcha. Esta es la última pregunta. En esta sí hay opciones. Teoría conspirativa favorita. Quiero que hagamos una y una, ¿podemos? Adelante, la primera opción. Las pirámides las hicieron los extraterrestres. El hombre nunca llegó a la luna. Néstor no estaba en el cajón y el funeral lo organizó Fuerza Bruta. Las torres gemelas las tiraban los yanquis. O las hamburguesas de McDonald's son de lombrices. Néstor. Sí. Mil veces Néstor. Sí. Sí. Todo Esa- planificado por Fuerza Bruta. Sí, lo sabemos. Claramente. Tiene mucho Lo talento en el de sabemos. Fuerza Bruta. Porque Cristina le tiró un tiro aparte. Como para- Sí, lo mató la yegua. A mí igual un poco me gustaría a veces vivir en el país donde vive Carrió. O sea, me parece como súper interesante ese país donde vive. Debe estar como lleno el video de de drogas, es igual Claro. que unicornios. Debe ser como un... brazo. No sé de qué hablas. Yo lloro, lo recuerdo y lloro. Carrió dijo que era igual que Cristina. Sí, pero nada más le falta un brazo. O sea, Sí, lo dijo en una entrevista La con cara. Bonelli. Les invito a todos a ver la cara de Bonelli en ese momento, fue hermosa, la verdad. En serio les digo, habría que darle el país a Carrió una semana a ver qué hace. Sí, chicos. Hay que invitarla a salir con uno a ver qué hace. Sí, vamos a tomar unas birras. Bueno, vamos a tomar unas birras con Carrió, sí, cómo no. De Pepa Sí, con Carrió sería una buena banda. Chicas, bueno, muchísimas gracias. Ahora sí, pasamos, si quieren, el chivo de la El marcha chivo. de las putas el día. 28 de noviembre, a partir de las 2 de la tarde, Plaza de Mayo. Hay stand-up, poesía, bandas en vivo, está Dúo Microcentro. Charlas. Hay charlas sobre violencia en los medios de comunicación. el rol de los medios. Va a estar sobre la cultura de la Maximiliano violación. Montenegro, ¿no? En Mariana Así Carvajal. es, Mariana Carvajal, Maximiliano Montenegro y un montón de stands de organizaciones que están buenísimas y que es como la oportunidad para conocer muchas organizaciones juntas. Toca Utopian, sí, ¿sí? Toca Sí, Utopians, Toca Utopians. importantísimo. Marchamos a Congreso, también está DJ Jara, que es el mismo de la Marcha del Orgullo. Hay un montón de cosas. Sí, es. Y un montón de ganas de salir y festejarnos y que nos vean y que vean acá existimos. Sí, acá y hay somos una muchos. juegoteca, así que no hay problema si vienen con niñes, Mejor. así que los pueden dejar Serán ahí. entretenides. Serán entretenidos. Les agradecemos un montonazo por venir. Este es el carnet del Club de Centenantes número 43 para toda la marcha. Y también tenemos... Ay, me siento No como- me rompas el estudio, Gallardo. Nos dan cositas. Maten qué al lindo. mensajero, gente muy linda que hace una revista literaria de la hostia. Y Muy bueno. en este momento les estamos regalando el ejemplar del número 6 de Mate al Mensajero, el Salió. último que salió, que ya pueden conseguir. Yo me lo quería encanutar No, y no me dejaron. no te robes las cosas Te de lo los prestamos, invitados. si querés. Bueno, no, está en todos los kioscos, hay que ir a buscarla. Hay que ir a buscarlos a los kioscos, si no pueden... ¡Ay, no puede hablar, chicos! Pueden escribir a @mátenlo para enterarse de dónde pueden adquirirla o que los muchachos de Mate al Mensajero se la manden por correo de forma muy amable.
Les agradecemos mucho por haber venido. La semana que viene vamos a estar de todos modos recordando todos los datos de la marcha para que el 28 seamos muchas en la plaza. Muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes.